Hola, hoy vamos a hacer un vídeo diferente porque tenemos una mentoría en directo. Como sabéis, hemos creado dentro del canal una lista de reproducción orientada y relacionada al emprendimiento. Y con Joaquín os presento a Joaquín. Buenos días, Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas, buenos días. Todo muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues Joaquín es posiblemente uno de los alumnos con mayor inquietud que he tenido en todos los años que llevo dando formación, mayor inquietud de inversora y emprendedora. Y tuvimos la idea de crear una sesión en directo relacionada con pues, dudas que tenía de emprendimiento, una sesión de compartir experiencias. Tenía unas dudas que compartirme y quisimos hacer una sesión pues, un poquito más dinámica relacionada con el emprendimiento. Pues seguro muchas ideas o muchas consultas que podéis tener muchos de vosotros. Y lo que vamos a hacer hoy es una sesión en vivo, en directo, una especie de mentoría, si me permitís, pues intentando resolver ese tipo de dudas que cualquier emprendedor se enfrenta cuando tiene su idea y quiere lanzarla al mercado. Vamos con ello, Joaquín. Bueno, pues sí, nada, lo primero de todo, muchas gracias por este tipo de contenido, de sesión y de mentoría y en sí con todos los vídeos y la ayuda que me aportas con el tema de las inversiones y de emprendimiento. Y nada, me parece una idea increíble porque pues da la posibilidad de compartir estas experiencias y de dar visibilidad a gente pues como yo que tiene esas inquietudes y que a lo mejor no puede resolver esas dudas. Así que nada, lo primero de todo, creo que lo más importante es qué pasos previos realizar antes de lanzar una idea. Y bueno, dentro de esos pasos previos, si no podemos entrar en algunos así más concreto que tengo, pero me gustaría ir un poco en esa línea primero para pues, poder empezar. Sí, de hecho, si recuerdas en el vídeo que seguramente dejé aquí en el enlace, donde hablo de mi primera empresa emprendedora, Fruitaway, hablaba de la validación de una idea de negocio. Claro, tenemos que pensar en dos tipos de negocio. El negocio físico tiene más difícil validación, ¿no? El negocio físico tienes que tener algo físico o bien un producto, tienes que haber creado un molde, haber construido un producto, ¿no? Muchas veces cuando lanzas un producto físico tienes que fabricarlo, ya sea pues un dispositivo, ya sea una pieza de ropa o ya sea montar una tienda, un local, como hice yo en su momento con Fruitaway, que era una cafetería, una zumería física, ¿no? Pero hasta, fijaos que hasta en ese tipo de negocio, en el negocio de hostelería que yo monté, tuvimos la idea a posteriori. Nosotros invertimos un montón de dinero, lo voy a decir, no pasa nada, invertimos 120.000 euros en un local, todo lo que es la reforma, las maquinaria, el local, el traspaso, etcétera, y perdimos todo ese dinero e invertimos 120.000 euros en un local concreto, en una calle concreta, para lanzar un negocio concreto. Claro, el problema de un local concreto es que si te equivocas de ubicación, no puedes volver atrás y todo el dinero está destinado ahí. Te podrías llevar como máximo la maquinaria. Podríamos hablar de 15, 20.000 euros, ¿no? Entonces, los otros 100 prácticamente los has perdido, ¿no? El traspaso, la reforma, todo ese trabajo. Entonces, no tiene sentido lanzar un negocio así, en mi opinión, y a posteriori. Ese era mi primer negocio. Después de ese negocio he montado unos cuantos más. Entonces, ahora, pues eso ya lo tengo en el chip, ¿no? ¿Cómo podríamos haber validado una idea de negocio en un local físico, de un concepto físico? Pues, por ejemplo, en un negocio como este que pretendía ser de hostelería, tipo takeaway, de un concepto de fruta, podríamos haberlo validado, por ejemplo, en un centro comercial, en un corner. Un corner, un pop-up que se llama, o un stand, ¿no? Sencillito, donde podríamos haber pedido un permiso solo para ciertas épocas o ciertos fines de semana, o un concepto que también comentaba, un concepto como podríamos decir una food truck, que es precio-coste variable. De hecho, la idea que yo tuve para validar esta idea a posteriori o para cambiar esta idea y moverla de sitio fue crear un carrito de fruta. Pero claro, esto ya fue cuando habíamos destinado 100 y pico mil euros en el primer negocio y ya no teníamos dinero para construir esa segunda fase o esa segunda validación o ese carrito, ¿no? Entonces, habíamos llegado tarde a la validación, pero por ejemplo, para un negocio físico, algo variable, algo que puedas mover, que puedas corregir, podría ser algo bastante razonable, ¿vale? Entonces, para un negocio físico, la validación es más compleja, pero si tú quieres lanzar un producto, una pieza de ropa, un concepto pues, que necesite un molde, un casco, una bicicleta o lo que sea, pues intenta validarlo lo antes posible con el mínimo coste posible y si es un local físico, pues intenta tirar de modos variables, tipo centros comerciales o similares, conseguir negociar la mayor variabilidad posible.
Incluso en mi caso, si hubiéramos ido a un negocio físico en el centro, como hicimos en su momento, lo que podríamos haber hecho es destinar menos dinero, menos recursos a esa implantación, no haberlo hecho tan bonito, con tanta marca, con tantos pues, vinilos, cristaleras, marcas, un montón de diseño, ¿no? Un montón de diseño relacionado y reforma incluso. Podríamos haberlo hecho sin tanta reforma y habernos invertido 50.000 euros menos seguramente, que es seguramente ese diferencial que de flujo de caja o de caja, lo que se llama el fondo de maniobra, que lo podríamos haber mantenido nosotros en caja para poder haber pivotado, ¿no? Porque la idea, el concepto, ¿no? En el mundo del baloncesto se llama pivote a girar con un pie fijo buscando el objetivo. Es decir, el Ujú. objetivo es el mismo. O sea, el concepto de producto o de servicio es similar, pero el pivote lo que te permite es cambiar en El caso ángulo, de ¿no? que el ángulo hacia donde miras, efectivamente. Esto lo decíamos desde el punto de vista de negocio físico. Y ahora nos vamos al negocio digital, ¿no? Claro, ¿qué pasa con un negocio digital? En el caso de un negocio digital, eh, pues la validación es quizá más sencilla, porque crear una landing se llama pues una landing page, una página de aterrizaje, una página sencilla, o crear un perfil de redes sociales donde hables con tu comunidad o crees comunidad para ver si a la gente le interesa ese concepto. Yo, por ejemplo, en el concepto de la educación financiera, pues empecé creando un blog muy sencillito y empecé creando pues una serie de publicaciones en redes sociales y cuando vi que a la gente le interesaba y le llamaba la atención, contaba que estaba haciendo esto y le interesaba, pues entonces ya construí el canal de YouTube, donde ya le dedicas mucho esfuerzo. Y el canal de YouTube también lo he ido haciendo en fases. Empecé el canal de YouTube haciéndolo con inteligencia artificial, donde mi dedicación de tiempo era muy, muy poca y no aparecía yo físicamente. Continué haciéndolo, validando y pivotando un poquito con presentaciones donde no aparecía yo físicamente, ¿vale? Validando que a la gente le interesaba el contenido y luego cuando ya he podido aparecer físicamente y cuando me he dado cuenta que a la gente le interesaba el contenido, entonces es cuando ya ahora estoy apostándolo todo, ¿no? Por dar el mayor contenido, aparecer yo, conectarlo con mi marca personal, etcétera. ¿Vale? No sé si más o menos, o sea, hay como etapas para Sí. lanzar, validar y con el mínimo coste posible. Claro, yo, o sea, lo que haría un resumen sí que me llevo es un poco, pues eso, ¿no? Intentar minimizar el coste, ¿no? Porque al final, al comienzo, una de las principales barreras, ¿no? De entrada es el capital de que puedes disponer. Pues sí, en el caso, por ejemplo, por poner tu ejemplo del que hablabas, eran 120, en otros casos pueden ser 10 o pueden ser 5, no sé, depende también de negocio, de la idea y de en qué momento de tu vida surja, ¿no? Entonces, yo lo que me llevo es eso, intentar minimizar el coste, dar un poco primero muestras, ¿no? Sin pues tanto adorno, por decirlo de alguna forma, para ver si el producto gusta y a partir de ahí, con lo que tengas reservado o con lo que vayas generando con esos primeros prototipos, ya pues introducir esos adornos, ¿no? Esa remodelación, esa marca dentro de los productos, etcétera. Sí. Y en el entorno digital, pues me llevo eso, los perfiles de redes sociales, que al final creo que es una de las formas pues actualmente más importantes para poder generar una validación y generar comunidad. Al final, bueno, yo es que he sido consumidor de tanto de blog como de las publicaciones como del canal de educación financiera, entonces todo eso lo he vivido y además, bueno, pues con otros sectores también lo he visto. Sí que Si me en la permites, realidad, si me sí, permites, fíjate lo que decías, ¿no? Dedicar el mínimo capital posible para validar. Este concepto se llama el modelo Lean Startup. El modelo Lean Startup es una forma de trabajo orientada a intentar validar ideas con el mínimo coste posible y como se dice en el concepto de Lean Startup, es el fracasa lo antes posible y lo más barato posible. Justo lo has dicho con otras palabras, pero ese bueno, es el concepto. Es decir, fracasa rápido pero barato. Es decir, el objetivo no es fracasar, evidentemente. El objetivo no es equivocarte, pero si te equivocas, que te cueste lo más barato posible. Tú has dicho cifras, cantidades, que en digital se puede fracasar o se puede lanzar proyectos o productos o servicios con pocos miles de euros. Oye, es un esfuerzo dedicar 5.000 euros a lanzar una idea. Claro que es un esfuerzo, pero y si te sale mal, es mejor haber dedicado 5.000 euros que 50.000. ¿Vale? ya, Entonces, evidentemente, el objetivo es fracasar lo más barato posible, lo más rápido posible, o destinarle 6 meses a probar una cosa que funcione y si no funciona, pues a otra cosa y has aprendido muchísimo, que es una de las cosas que me pasó a mí en mi primer negocio y aprendí muchísimo, ¿no? Pero el objetivo no es fracasar, pero si lo haces, que sea lo más rápido posible y lo más barato posible. ¿qué opinarías de
no sé, vídeos, de generar vídeos. Al final plataformas como TikTok, por ejemplo, están funcionando muy bien, tienen un potencial de, no digo de viralización, pero sí de alcance, porque hay vídeos que enseguida pues, se reproducen por el algoritmo y tal, y creo que al final es una buena forma de llegar a más público. Por ejemplo, salir a preguntar a la calle directamente sobre una idea o sobre un producto. Físicamente, que siento que a la gente también le gusta ver personas, por eso creo que al final esa adaptación tuya de mostrar también en los vídeos, no sé, una idea así, ¿cómo la podrías ver o qué tal sería? Sí, estamos hablando de la validación de ideas con público real. Sí, En este caso tenemos varias alternativas. La validación en social es sencilla. Es sencilla porque al final, sin pedirle nada a cambio a las personas que te sigan, es un tema de relación, esfuerzo, recompensa, ¿no? Es decir, si tú no le pides nada a cambio a las personas, pero te siguen, te dan like a las publicaciones, te comentan, generas esa comunidad, significa que hay un interés cierto, ¿vale? Claro, el problema en una validación de una idea de negocio está cuando le pides dinero a la gente. Ahí es donde realmente se valida una idea. Es decir, yo siempre digo que en la investigación comercial, en el análisis del buyer persona, del consumidor, hay que entender qué es lo que necesitan las personas, si están dispuestos a pagar, cuánto están dispuestos a pagar y la pregunta más difícil, que no es una pregunta, ¿no? La acción que hay que hacer que tome el usuario es que pague. Claro, si tú ahora me preguntas, oye, ¿estarías dispuesto a pagar por esto? Yo te pregunto, oye, ¿estarías dispuesto a pagar por una suscripción en educación financiera? Pues me podría decir, bueno, sí, me interesa, vale, pero cuando se lance, ¿vas a pagar o no? pagarás, claro. En el momento de pago puedes tener dudas. Dirás, oye, prefiero destinar dinero aquí o dinero aquí en otro tipo de formaciones o en tomarme una cerveza, ¿no? Ahí es donde está verdaderamente la complicación a la hora de validar una idea de negocio. Pero tienes que ir validando por etapas. Es decir, la primera etapa es construir esa comunidad y demostrar que a la gente le gusta. ¿Vale? En social eso se puede hacer porque es un tema de comunidad, de interacciones, de tráfico de alcance y de evolución. Es decir, cuando al principio tienes 100 vistas y pasa el tiempo y tienes 500 vistas y pasa el tiempo y tienes 2000 vistas, cuando al principio la gente no da like y al cabo del tiempo la gente da mucho like y te da comentarios, y cuando empiezas a recibir, por ejemplo, es algo que me está pasando a mí mucho, que estoy empezando a recibir muchos comentarios del estilo de, oye, Héctor, necesito que me ayudes. ¿Tú me ayudarías? ¿Tú me ayudarías a construir? Eso significa que hay gente que necesita más. La Claro, siguiente pregunta que yo tengo que hacer es, oye, ¿estás dispuesto a pagar por esta ayuda? Porque claro, no es lo mismo construir un concepto, un canal o una información genérica que ya hacer una consultoría a medida con una persona, ¿no? Entonces, esto evidentemente pues ya es una cosa que es un coaching o es una mentoría y eso tiene un coste, ¿no? Pero, pero ya estás validando las diferentes etapas. Yo he pasado las etapas, estoy hablando del ejemplo del canal de educación financiera porque podría ser algo que puede servir para muchos emprendedores ujú, digitales. Es decir, tú lo que quieres es construir un concepto digital y para construir un concepto digital, ¿qué mejor forma que crear una comunidad? Y esa total, comunidad, pues en las diferentes etapas de la comunidad, es decir, desde simplemente gente que le interesa ese concepto, esa conversación, ese servicio, gente que interacciona, gente que empieza a preguntarte por y luego ya gente que está dispuesta a pagar, ¿vale? Esa sería una primera forma de validación. Hay más formas de validación. La validación física. Has hablado muy bien de la validación personal. En la investigación comercial ideal podríamos hablar de las encuestas, ¿vale? Que es sencillo, ¿vale? Podríamos alinearlo un poco con este perfil social. Podríamos construir una encuesta fácil en un Google Forms o en un formulario de Google, de Microsoft o similares. Creas un formulario, una encuesta, una survey, ¿no? Y se la pasas a tu comunidad, por ejemplo. Eso sería otra alternativa. De hecho, YouTube, por ejemplo, tiene la funcionalidad de crear encuestas. O LinkedIn tiene la funcionalidad de crear encuestas. Es decir, las claro, plataformas sociales tienen este tipo de funcionalidades. ¿Para qué? Para preguntarle a tu audiencia, ¿no? ¿Qué es lo que le interesa? ¿Qué es lo que necesita? claro. Entonces, esta sería una segunda forma de validación. La tercera forma de validación es la entrevista personal. La entrevista personal ya al buyer persona, al usuario, al target potencial, donde ya le preguntas, ya no es que le preguntes en una encuesta sí o no, o qué tipo de productos o servicios te interesan, que es una forma que cualquiera te puede responder. No es lo mismo que cuando hablas cara a cara con una persona y ya le preguntas cara Claro, a cara, ya la persona se tiene que comprometer de alguna manera. Eso cambia, ¿no? El nivel de intensidad de compromiso cambia. Y ya no te digo en una reunión o en una llamada de ventas. Es decir, una cosa es una entrevista donde no le estás pidiendo nada a cambio y otra ya es, oye, te voy a llamar para venderte mi servicio.
Entonces ahí ya, ahí esa sí que es la validación final. Es alguien está dispuesto a pagar por un producto o un servicio que previamente has validado y has demostrado que funciona. Claro. Sí, así, o sea, entiendo que al final se resume un poco en un funnel, ¿no? En un embudo de validación, digamos. Vas de algo más genérico en lo que todo el mundo te puede contestar. A lo mejor, pues mucha gente no le da importancia y dice, voy a contestar, pues bien a una encuesta o bien en un comentario, pues por poner. Ya luego la gente que está más dispuesta ya te dice, no, es que a mí me interesa esto y además pagaría. Luego ya falta ver el cuánto, ¿no? Y finalmente, pues se va reduciendo hasta que X número de ese, o sea, o X porcentaje de ese total paga, ¿no? Sí, de hecho, permíteme que profundice, porque has hablado de funnel, embudo de conversión, que quizá es un concepto más marketingiano y conocido por nosotros, pero como mucha gente me dice que en el canal soy muy didáctico y explicamos las cosas desde el principio, Claro, permíteme que defina un poquito lo que es el concepto de embudo de conversión. El embudo de conversión al final no deja de ser más que una serie de etapas, ¿vale? Desde de hecho, hay una palabra, ¿no? que guía los pasos de las etapas del embudo de conversión que se llama AIDA, el nombre AIDA, ¿verdad? Que es despertar el awareness, ¿no? El despertar el interés, llamar la atención, mejor dicho, awareness, la atención, interés, decisión y acción, ¿vale? La atracción, ¿cuál sería? Pues ese concepto quizás de social, ¿no? Ese concepto de social, de redes sociales, lo que permite es esa atracción para llamar la atención a gente para que entre a formar parte del funnel. El interés sería esta interacción de la que estábamos hablando, ¿no? Donde ¿quién muestra interés? Pues el que ve todas las semanas tus publicaciones, el que interacciona, etcétera. La decisión podría ser esa decisión donde pues quiero dar el siguiente paso y quiero tomar una acción o ir al carrito de la compra, ¿no? Podría ser, si estuviéramos hablando de un e-commerce, ¿no? De una tienda online, podríamos hablar del carrito de la compra o como comentaba antes que me pasa habitualmente, pues personas ya que en esa decisión me escriben en mensaje privado para preguntarme un servicio adicional, ¿no? O ayuda o mentoría o similares. Y la acción es cuando yo ya le digo, oye, pues o en el carrito de la compra es el botón de pago y la acción es lo más complicado, el momento del pago donde tienes que sacarte el dinerito y ponerlo claro, encima de la mesa, la tarjeta, o pues en el caso pues el caso que contaba, ¿no? El embudo social, pues podría ser, oye, ahora quiero hacer una mentoría, vale, pues mira, para hacer una mentoría es tanto, podríamos quedar tal día, hacer tanto servicio, hacerlo de esta manera y vale tanto, vale, pues lo pago. Esa es la acción, ¿vale? Entonces, ese embudo de conversión, esas etapas del embudo de conversión, que se utilizan mucho en el mundo del digital, de los pasos del digital, de la conversión, pero en esta fase de validación también podríamos hablarla, ¿no? Que quizá mm, en un rango temporal más grande habría que ir construyendo poco a poco esa atención, ese social, para despertar el interés y demostrar ese interés, esa interacción, para llevar a gente, a personas, a potenciales clientes a la fase de decisión y luego depende del producto, si es un producto B2C orientado al cliente, pues no hay que hacer mucha acción comercial o generalmente es menos acción comercial y si es un producto B2B, es un servicio para empresas o un servicio más costoso, pues ya hay que hacer una acción comercial para el cierre, ¿no? Para la acción de venta o de pago en este caso. De hecho, muchas personas me preguntan, pues relacionada con la marca, la construcción de una marca personal o la construcción de un canal. Es decir, al final muchas veces en el canal yo he intentado hablar desde el principio de un tema de motivación personal. Si recuerdas la figura del Ikigai, ¿verdad? Esto de lo que hemos hablado tanto de a qué te quieres dedicar en el futuro para, entre comillas, no trabajar. Yo, por ejemplo, ahora, entre comillas, no estoy trabajando, estoy destinando mi tiempo, me he bloqueado una hora, pero estoy disfrutando, ¿no? Grabando algo en directo, ayudando a una persona. Fijaos, ¿no? Lo que decíamos, esas cuatro partes del Ikigai, ¿no? Aquello en lo que te hace feliz, eso que te hace feliz. A mí me hace feliz estar ayudando, en este caso a Joaquín, que nos tenemos mucho aprecio y además que sé que puedo aportar mucho valor tanto a Joaquín como a personas como vosotros que queréis a lo mejor emprender. Eh, Aquello que aporta valor al mundo, estaremos de acuerdo y Joaquín, me puedes responder tú si crees que puedo estar aportando valor o esto es valioso. totalmente. Creo que además lo dejo ver en muchos comentarios. Al final, sé que también es bueno recibir ese feedback, sobre todo pues, de los oyentes en general. Yo, entre ellos, estoy incluido y por eso también te lo dejo. Además de que en privado y personalmente también te lo he reconocido en numerosas ocasiones. Así que siento que sí, que es un gran aporte y que es mucho valor, la verdad. Claro. Entonces,
esto al final la gente necesita conocimiento, mentoría, mejora personal, etcétera. Entonces, es algo que a mí me hace feliz, es algo que además aportas valor al mundo, es algo que, bueno, estamos empezando, pues como he contado alguna vez, ya el canal está monetizando. Ahora mismo esta mentoría es porque a Joaquín yo le quería ayudar a que emprenda, pero bueno, el día de mañana y también otra de las cosas que hago en mi parte más profesional es mentorizar a emprendedores, ayudar a empresas, etcétera, y con un modelo de consultoría, ¿no? Pero ahora mismo en el canal, por ejemplo, pues estamos monetizando, pues poquito, muy poquito, ¿no? Algún día hablaré de eso, ¿no? De lo que es la monetización en YouTube, pero son céntimos por cada... Creo el otro día miraba, creo que son 8 euros por cada 1000 impresiones o para cada 1000 visualizaciones. Es decir, si este vídeo tiene 1000 visualizaciones, generaré 8 euros, de los cuales el 30% se queda en YouTube, es decir, 7 por 8, 56, 5,60 euros. Y es un esfuerzo, o sea, me sale a Claro. 5,60 la hora, que mi hora no vale eso, evidentemente, más luego toda la edición del vídeo, etcétera. Bueno, esta parte de monetización no es lo importante ahora, pero bueno, creceremos, seguiremos creciendo y generará más monetización. Y algo, encima, lo más importante también es que se me da bien, ¿no? Entonces, creo que se me da bien, creo que pues estoy recibiendo estos feedbacks y tal, y además es que en mi parte profesional, pues la mentorización, etcétera, pues me gusta, se me da bien, estoy aportando valor al mundo y es monetizado. Entonces, lo que venía a decir con esto, con el Ikigai, es que mucha gente me pregunta, oye, y a mí me gustaría lanzar un negocio relacionado con lo que a mí me gusta. Puede ser la música, puede ser el deporte, puede ser el yoga. Tengo una amiga que está queriendo lanzar un negocio relacionado con el pilates, ¿no? Imagínate dedicarte a lo que más te gusta, aportando valor al mundo, ganando dinero de eso y encima que se te da bien, te hace feliz, etcétera. Esa es la visión. Y muchas personas puede que, como estoy haciendo yo con el mundo de la educación financiera, os tengáis a lo mejor dentro esa espinita, eso en el corazón, ¿no? De querer sacarlo adelante, pues con la música, con el deporte, con la alimentación, con la cocina. Y mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo se hace? Pues estas etapas que hemos hablado del embudo, esa creación de una comunidad, es empezar a crear, evidentemente, pues yo llevo un año y pico con el canal y es hace 4 o 5 meses cuando he empezado a monetizar, pero al principio no monetizaba y monetizar 1 euro o 5 euros, como puedes entender, no, para eso compro pues, 100 euros de Iberdrola y me da los 5 euros, ¿no? Entonces, es mucho más, nos gustan tanto los dividendos, pero desde luego el objetivo de esto no es esta monetización de hoy, el objetivo de esto es construir una marca personal para que el día de mañana, pues Héctor, de educación financiera, pues sea potente, o Joaquín en el proyecto que vas a lanzar, ¿no? Pues sea la marca potente y cuando tú lances un producto o un servicio, pues la gente esté adherida a esa marca y cualquier cosa que cuentes o que lances, pues la gente esté dispuesta a pagar por ello, ¿no? Entonces, mucha gente me habla de esa marca personal, de ese lanzamiento de productos o servicios relacionados con lo que les hace feliz. Y yo siempre invito a hacer este proceso del que hemos hablado, es el embudo de conversión de empezar a construir una comunidad, a hablar de lo que te gusta, a empezar a detectar o despertar a interés de gente que puede estar dispuesta a formar parte de esa comunidad y que el día de mañana te pregunten pues un servicio. Vale, sí, bueno, en referencia a lo del Ikigai, yo, bueno, este concepto sí que es verdad que lo he tratado mucho contigo y he tenido esa suerte, la verdad, de poder conocerlo desde hace ya, pues, 2 o 3 años. Y creo que también eso me ha abierto un poco los ojos. Al final, bueno, todo toda la idea por la que surge, ¿no? Esta reunión, esta llamada, tiene un poco que ver con ello. Al final, bueno, yo estoy pensando en realizar un proyecto relacionado con la música. Al final es algo que me gusta mucho, me acompaña en el día a día. Además, en ciertos puntos que, bueno, se pueden comentar más adelante, siento que es algo que entiendo bien y que podría manejar. Y bueno, creo que es algo que puede aportar valor también, ¿no? Son esos pilares que forman al final ese Ikigai. Y de hecho, una de las preguntas que me hablabas también, que hablaríamos, sería el tipo de empresa, que no siempre tenemos que hablar de empresas digitales, startups súper escalables, o si podemos hablar de empresas tradicionales o de servicios tradicionales. Pues si quieres, me haces la pregunta y conectamos con este punto. Y sí que quería preguntarte por lo que comentábamos de los tipos de empresas, ¿no? Al final, esta idea podría dedicarse a una startup. Como has dicho antes, yo tengo mucha inquietud, ¿no? Y tengo la cabeza, perdón, en todo tipo de ideas. Entonces, siempre me van rondando algunas de un tipo y otras de otro tipo. Em, Mucha gente, especialmente ahora, ¿no? Se centran en empresas, startups tecnológicas,
Pero claro, todavía se siguen necesitando servicios tradicionales o más manuales o, bueno, no sé cómo referirme a ellos exactamente. Me gustaría saber un poco tu opinión en ese sentido o comentar un poco con la gente, ¿no? El hecho de que, oye, no todo es centrarse en la tecnología, también hay negocios prósperos que tienen que ver con la manualidad o con servicios más tradicionales, más de productos físicos. Sí, como decíamos antes, vamos a empezar definiendo lo que es una startup, porque tú y yo estamos hablando del concepto de startup y pues mucho de la comunidad seguramente conozca, entienda bien o tenga la visión de lo que es una startup, pero primero vamos a decir lo que es una startup, porque creo, y más que definirla, ¿no?, de manual, pues a mí me gusta utilizar adjetivos para definir una startup. Una startup es una empresa generalmente de base tecnológica, se intuye de base tecnológica, ya puede ser tecnológica o de innovación, de investigación o similares, que pretende hacer las cosas de una manera diferente, es el concepto de innovación, que tiene, yo creo que todos tenemos en la cabeza, que tiene un gran potencial de crecimiento, pero también un riesgo inherente, ¿no?, a ese gran potencial de crecimiento. Y hay una característica que es muy importante, que requiere financiación, requiere fondos. ¿Por qué? Porque tú estás lanzando algo innovador, que esperas que crezca muchísimo, pero que tiene mucho riesgo y para lanzar eso y validar, y al final que tiene muchas etapas de validación, como hemos estado hablando en la parte anterior de la validación, ¿no? Entonces, es un tipo de empresa que requiere mucha agilidad, mucha velocidad, mucha validación, muchos recursos, mucha inversión, rondas o financiación externa para lanzar un producto, validarlo en el mercado, volverlo a crecer, lanzar el producto, validarlo en el mercado, volverlo a crecer y así repetidamente, ¿no? Hasta pues con rondas de inversión, con ampliaciones de capital, etcétera, con un objetivo pues, de alcanzar y al final, como estamos hablando de una startup con esa connotación tecnológica y digital, el pero que tienes es que compites con todo el mundo. Una startup generalmente, ¿no?, viene a ser algo en web o en aplicación o ¿no?, digitalmente online, ¿no? Sí, Físicamente no, sino online, donde compites con todo el mundo en diferentes mercados, etcétera. Entonces, o creces rápido y coges tu hueco en el mercado y tu producto que lanzas es mejor que el de los demás, que a lo mejor tienen más recursos, más posibilidades, más tiempo, más dinero, etcétera, o no tienes hueco en el mercado, ¿no? Entonces, esta sería la definición de la startup. Entonces, más que hablar de producto o servicio tradicional, que sí, o sea, para que todo el mundo entendamos, hablar del negocio tradicional o el negocio startup, pues podríamos hablar de startup o no startup, porque una empresa, una empresa tradicional, ¿no?, que es lo que decimos, pues no startup, pues a lo mejor no requiere tanta necesidad de crecimiento rápido, porque es un negocio físico, es pues un negocio de prestación de servicios, por ejemplo, donde no requieres esa velocidad de crecimiento, sino que lo que requieres es conseguir clientes y avanzar y crecer poco a poco de una forma más estable y más sólida, ¿no?, más ujú, orgánica. O a lo mejor no es una gran innovación, pero es algo que está funcionando en otro sitio y que tú lo haces en tu ciudad, en tu zona, donde no hay ese servicio, ¿no? Por poner un ejemplo, pues en una región, en una comunidad o en una comarca donde no hay un fisioterapeuta, pues montar una clínica de fisioterapia para una zona, una comarca que hay 20.000 habitantes, pues no es una startup, pero hay un hueco de mercado donde tú puedes, en el pueblo del centro o en la ciudad del centro, pues puedes montar una clínica de fisioterapia y atraer a todos los potenciales clientes. Y no has hecho una súper gran innovación y puedes tener una clínica que te va muy bien, ¿vale? claro, Simplemente te has traído un negocio donde no hay, ¿no? Y ya está, y no te complicas mucho más. O a lo mejor que no requieres tanta capital inicial, tanto capital inicial, y por lo tanto requieres menos riesgo. Entonces, hablemos de startup o no startup, ¿no? ¿Qué opino yo al respecto? Pues bueno, después de 12, 13 años con una startup tecnológica donde he disfrutado, aprendido, vivido y sufrido muchísimo lo que es construir una plataforma, una tecnología, crecer las rondas de inversión, el riesgo, los competidores, a lo largo de todos estos años, pues ha habido competidores que han ido apareciendo y desapareciendo, nuevamente apareciendo y desapareciendo. Al final, empresas que consiguen muchísimas más, a lo mejor cuando nosotros hemos ido consiguiendo rondas de inversión de cientos de miles de euros, 200, 500 o similares, pues te llegaba la noticia de que una startup, lo mismo que tú, pero en Francia, o lo mismo que tú, pero en México, pues conseguía 10 millones de inversión. Entonces, claro, al final estás compitiendo en todo el mundo y te das cuenta que hay otros que tienen mucho más potencial o más recursos para hacer lo mismo que estás queriendo hacer tú, ¿no? Entonces, frente a eso, eh,
pues no significa que no apueste y no apoye al ecosistema startup, ni mucho menos, lo apoyo y mucho, ¿no? Pero con los pies en el suelo y sobre todo con las etapas de validación de las que hemos ido hablando antes. Es decir, con las pequeñas validaciones que puedas demostrar que el negocio es querido, ¿no? Funciona, es lo que necesitan las personas o los clientes, para ir validando etapas en vez de lanzar la super startup desde el principio, ¿no? Eso por supuesto. Entonces, ¿se puede hacer? Sí. El negocio tradicional, pues tiene muchísimas ventajas. Y yo ahora, ¿no? Quizá a lo mejor por la, ¿cómo se dice, no? La frase típica, ¿no? De a la vejez viruela, pues a lo mejor, pues con 40 años y que ya he lanzado startup y ya he pues, hecho todo el ciclo, ¿no? De una startup desde el lanzamiento, crecimiento, venta y salida de la startup, pues ahora estoy en un modelo más de empresa no startup, no digo tradicional. Estoy hablando de proyectos de innovación, proyectos de marketing digital, proyectos de educación financiera, infoproductos, productos de empresas de diseño UX UI. Es decir, estoy hablando de otro tipo de empresas digitales, tecnológicas, ¿no? El mundo de la inteligencia artificial, digitales y tecnológicas, pero no necesariamente que requieran rondas de inversión Claro, o gran riesgo, sino empresas quizá más orientadas a los servicios, ¿vale? Entonces, empresas de servicios donde prácticamente desde el día uno estás facturando y es cuanto, al final las empresas de servicio, cómo funcionan, es tú vas contratando clientes y vas incorporando personas que producen esos servicios o que realizan esos servicios. Según van creciendo el número de clientes, vas necesitando más más personas. personas y creces proporcionalmente. El ejemplo que poníamos antes de la clínica de fisioterapia en una comarca, en una zona que no lo hay, pues tú puedes empezar tú solo como autónomo y en el momento que vayas creciendo, pues puedes contratar a una persona cuando tengas muchos clientes y no llegues, contratas a una persona y tú te dedicas a hacer crecer el negocio y esa persona a hacer las operaciones o las intervenciones, ¿no? Y hasta que vuelves a colapsar, ¿no? Y vuelves a contratar a otra persona para seguir capturando clientes, ¿no? Pues ese modelo tradicional también funciona y yo soy muy, al final, mi única visión o mi recomendación, por decirlo de alguna manera, ¿no? O por lo que yo apuesto o lo que yo invito, ¿no? Es a emprender. O sea, os invito a emprender, invito a esforzarse, a crear nuevas líneas de ingresos, a encontrar lo que te hace feliz y por lo que estarías dispuesto a dedicar horas sin que te duelan, sin que te sepan mal, Claro. ¿no? Entonces, si tú encuentras eso y lo orientas a esa figura del Ikigai, orientada a generar ingresos con ese tipo de negocio que te hace feliz, que estás dispuesto a dedicarle tiempo, que estás aportando valor al mundo y encima lo haces bien, pues imagínate conseguir una segunda línea de ingresos que te genere 100 o 200 euros para cada vez ser menos cautivo de un puesto de trabajo concreto y, ojo, esos 100 o 200 euros, como siempre digo, para invertirlos evidentemente, en un nuevo piso, en un indexado o en una cartera de dividendos. Sí, a ver, yo esto lo tengo muy asimilado, gracias a ti, sobre todo, pero al final, bueno, pues conozco personas cercanas bueno, o no tan cercanas, pero conocidos que hacen referencia a esas cantidades como diciendo, bueno, pues por 100 euros, claro, yo, gracias a todo lo que he ido leyendo, viendo, escuchando, tengo una mentalidad de, jope, 100 euros más para poder trabajar con ellos, o sea, para poder invertirlos o en algún punto o momento utilizarlos como fondo de emergencia de cualquier tipo. Me parece que es muy interesante y sobre todo por lo que dices, que al final estás destinando tu tiempo a algo que te aporte ingresos adicionales sin que te esté costando como tal, porque es algo que te gusta y lo estás haciendo porque lo haces a gusto y porque es a lo que te gustaría dedicarte y dedicar tu tiempo. Sí que hay algo que has dicho que me parece muy interesante y que me gustaría preguntar así un poco de manera rápida, el tema de empezar como autónomo, contratar a una persona a medida que va creciendo, ¿en qué punto se pasa de ese ser autónomo a poder o a tener que constituir una SL, por ejemplo, si no es que esto es muy extendido? Podría serlo, porque aquí Así podríamos hablar brevemente, desde... dos Sí, no, matices. no, entiendo la pregunta. Sí, podríamos hablar depende del tipo de empresa, ¿vale? Que quieras, depende del tipo para mí es sobre todo, depende de lo que quieras ser, entre comillas, si me permitís la expresión de quieras ser de mayor. Es decir, si tú visualizas
que vas a tener pues, una empresa de servicios tipo lo que le decíamos la clínica de fisioterapia o a lo mejor dar servicios de pilates o imagínate tener unas pistas de pádel, que te gusta mucho el pádel y dar clases de pádel, pues tienes unas pistas de pádel y tú te ves ahí toda la vida. Pues bueno, si tú te ves, si tu negocio o si tu concepto es ese, para mí como autónomo sería suficiente, ¿vale? Suficiente porque un autónomo, por ejemplo, tengo muchos amigos, ¿no? Que son autónomos, pues que tienen pequeñas empresas de servicios, pues electricistas o, pues como te decía, pues un local de entrenamientos personales, nutricionistas, es decir, es un servicio que, entre comillas, van a querer hacerlo siempre, entonces ahí puedes contratar una o dos personas y el crecimiento lo puedes tener de esa manera, ¿vale? Ahora bien, si tú quieres montar una empresa de servicios o una empresa startup, hablemos de startup o no startup. Si tú quieres montar una empresa no startup, pero una empresa de crecimiento, con un objetivo a lo mejor de montar una segunda empresa, imaginaos el ejemplo de la pista de pádel o el centro de entrenamiento, ¿vale? Imaginemos el centro de entrenamiento. Tú quieres montar un centro de entrenamiento y tú te visualizas que en tu comarca, en tu comunidad, en tu barrio, en tu zona, vas a tener ese centro de entrenamiento de por vida y no quieres tener dos centros de entrenamiento, ¿vale? Pues ahí, como autónomo, podría estar bien. Ahora bien, si tú quieres montar un centro de entrenamiento y encuentras un sistema o tú quieres encontrar un sistema de entrenamiento que genere muchos clientes y abrir otro segundo centro de entrenamiento en otra zona o franquiciar el modelo o tener 5 centros de entrenamientos el día de mañana para que cuando tengas 5 centros de entrenamiento lo puedan gestionar 5 personas diferentes y con esos recursos tú invertir en otras cosas, en inmuebles, en otras empresas, montar más empresas, pues hacer lo mismo a lo mejor con clínicas dentales o con clínicas de fisioterapia o con clínicas, imaginaos, relacionado con el mundo de la salud y el deporte, pues quieres hacer esto con el centros de entrenamiento y alrededor vas haciéndolo en fisioterapias y vas haciéndolo en clínica, en temas de nutrición, ¿no? Si tu visión es de crecimiento, de growth, pues por supuesto sí que lo hablaría desde un punto de vista de empresa, pero ya no empresa, solo empresa, sino incluso estaría pensando en una holding, en una empresa unipersonal propia que sea dueña de esa empresa y esa empresa, a lo mejor ese centro de entrenamiento, y puede servir tanto para la empresa tradicional como para la empresa startup. Si tú quieres montar esa startup y que esa startup crezca, que tenga inversores, que tenga un potencial de crecimiento, que el día de mañana sea una empresa que valga mucho y puedas querer venderla o puedas querer que se integre a otro grupo, etcétera, etcétera, pues ya no es una empresa normal al uso, ya tienes que elevarte. ¿Por qué? Porque al final se habla de estas empresas productivas, que son las que generan ingresos al patrimonio, a la persona. Entonces, tú tener una empresa patrimonial o holding, ¿vale? Que sea propietaria de esas empresas que te producen cosas para que en esa empresa patrimonial o holding puedas hacer inversiones en otros conceptos, ya sea inmobiliario, ya sea invertir en otras empresas y seguir creando negocios o generando negocios. Estos conceptos son negocios perfectamente válidos y que están estipulados así con un objetivo de generar valor, es decir, los empresarios o los emprendedores que quieren construir grupo y que quieren aportar su valor. Tú imagínate, en mi caso, ¿no? Que yo lo tengo así construido, que tengo diferentes empresas de servicios y además invierto en inmuebles y además tengo más negocios, etcétera, pues tiene mucho sentido que yo con mi experiencia, con mi conocimiento, con mi dirección general o con mi eh, gestión, ¿no? Con mi conocimiento de gestión, pueda aportarle valor a varias empresas. Está estipulado así que tengas una empresa patrimonial para que puedas aportarle valor a más empresas y además seguir construyendo empresas, ¿vale? Claro, Entonces, eso tiene mucho sentido. Pero tienes que entender si quieres ser un autónomo, tú qué quieres ser de mayor, entre comillas, si quieres ser un autónomo o simplemente tener una empresa con unos empleados de servicios y ya está, o si quieres construir un grupo para tener muchas cosas o si vas a querer generar mucha producción, tener una empresa productiva que va a generar mucho valor y que ese valor lo quieres acumular o almacenar en esa empresa productiva para seguir invirtiendo en negocios. Y al final te lo vas a querer llevar a tu persona, a tu cuenta de IRPF, es decir, a tu renta normal. Para gastártelo en viajes y tal, pues no necesitas tener tanta estructura. Si lo que claro, quieres es acumular ese valor o esa riqueza o ese patrimonio para seguir invirtiendo en empresas, entonces está esa figura completamente perfecta y completamente bien estructurada, que es el concepto de holding o patrimonial, ¿no? De la que cuelgan las diferentes empresas y diferentes inversiones que tienes. Pero si tu objetivo es simplemente crear una empresa para ganar dinero y gastártelo todos los meses,
que como ves con mi sonrisa, ¿no? Ya has sonreído toda la primera, pues bueno, no es de lo que tratamos de hablar aquí, ¿no? Pero evidentemente hay que vivir bien y te lo gastas y tal, pues perfecto. Pero puedes vivir de algo muy feliz y llevártelo a personal, a tu IRPF, a tu persona física, e invertir desde la persona física en dividendos o en indexados. No necesitas una estructura patrimonial. Si tú quieres ganar dinero a tu persona física y de tu persona física tener 2 o 3 inmuebles y tener tus dividendos y tus indexados, perfecto. Ahora, si quieres tener muchos inmuebles y tener varias empresas y generar mucho valor, patrimonio, etcétera, para seguir montando negocios y ayudando a empresas y tal, entonces podría tener sentido. Pero claro, está bien tener esta filosofía, pero no puedes emprender, montar una idea, de validar. Hablábamos esa validación, ¿no? Anteriormente. Pues hombre, evidentemente, si estás validando una idea y no, ni siquiera la has validado, no te montes una holding. Claro, No claro, tendría claro. sentido. ¿Vale? No, yo esto salía un poco de paso de autónomo a empresa por si acaso en esa fina línea. Lo que pasa es que Sí, siento que lo que has contado es muy interesante. Yo creo que incluso se podría dejar para más adelante. Estoy seguro de que a la audiencia le va a interesar muchísimo. seguro. Podríamos hacer Y son conceptos, un concepto como este, sí, sí, seguro, seguro. son conceptos que creo que no todo el mundo o no todo el mundo de, por ejemplo, mi rango de edad conoce al principio y creo que puede aportar también mucho valor. En línea con lo que estábamos hablando, pues eso, de las rondas, ¿no? Como comentabas, de inversión y tal. ¿Cómo, cómo se puede ir a buscar esta inversión? O sea, ¿dónde se Sí, encuentra o a quién hay que decirle, oye, ¿te gustaría invertir en mi proyecto? O sea, siento que es sí, algo ese es. que desde cero, ¿no? Puede parecer complicado y seguro que puedes aportar algo de luz. Sí, porque como decía, mi segunda empresa, la última empresa, la segunda empresa que contaba, es una startup, sigue siendo una startup tecnológica, ¿no? Que yo hice todo el proceso de fundar, hacer rondas de inversión, crecer, internacionalizar, etcétera, vender y salir de ella, ¿no? Entonces, claro, eso es todo, como si dijéramos, todo el storytelling, todo el ciclo perfecto, ideal, ¿no? De un emprendedor, que es lanzar una empresa, crecerla, venderla, hacer todo el proceso de integración y salirse, ¿no? Ese sería, como si dijéramos, el sueño, por lo menos el mío, ¿no? Del emprendedor digital o de startup o similar, ¿no? Claro, para eso, para hacer eso, efectivamente tienes que crecer el negocio. Al final, vender una empresa significa que una empresa mayor, más grande, no, generalmente, ¿no? Lo raro sería que te comprara una empresa más pequeña, pero puede suceder, ¿no? Que consiga financiación para eso, pero que una empresa más grande le interese algo de tu negocio, o bien el producto, o bien los clientes, generalmente los clientes, o bien la especialización, o la marca, o el nicho, o similares, ¿no? O el equipo, ¿no? Entonces, bueno, para conseguir eso hay que hacer esas etapas de validación que decíamos, ¿no? Es decir, hay que empezar, vamos a empezar desde el principio. Imagínate que tú efectivamente tienes una idea cierta de un producto digital, un servicio digital. Y para llevarlo adelante necesitas recursos. Pongamos siempre, a mí me gusta hablar siempre de 50%, 50%, pues 50% para desarrollar esa tecnología y 50% para lanzarlo al mercado. Hablemos de desarrollo y marketing, ¿no? Es decir, para lanzar un producto o para lanzar algo que te lo compren, pues tienes que desarrollar un producto y lanzarlo al marketing, al mercado, ¿no? Y validarlo en el mercado. Podríamos decir que pues para desarrollar un aplicativo, una web, una plataforma, una inteligencia artificial, un servicio, como lo queramos llamar, pues podamos necesitar 50.000 euros. Y voy a decir, pongamos esta cantidad como estándar, aunque otro día, si queréis, podemos profundizar. Si os interesa este tipo de vídeos, por cierto, voy a aprovechar, dejarlo en comentarios y dejarnos un like o comentarios si os interesan para seguir haciendo este tipo de comentarios y de sesiones en directo, ¿no? Claro, para lanzar un producto puede costar 50.000 euros y tú no tienes 50.000 euros, normalmente, ¿no? Pero es que puede costar 50.000 euros desarrollar un producto tecnológico, como también cuesta 50.000 euros, puede costar otros 50.000 euros, por ejemplo, lanzarlo al mercado. Estamos hablando de 4.000 euros al mes, pues con una persona que te ayude en marketing y con 2.000 euros en campañas o 3.000 euros en campañas, pues son 4.000 euros al mes, por 12 son 48 o 50.000 euros. Es decir, necesitamos 100.000 euros, ¿vale? ¿Dónde conseguimos 100.000 euros? Vamos a hablar de dos conceptos. Por un lado tenemos inversión y por otro financiación. La inversión es la aportación de capital por socios externos que invierten a cambio de participación.
Es lo que estamos haciendo, por ejemplo, en la estrategia de dividendos. Estamos invirtiendo a cambio de tener unas acciones. En el caso de las empresas SL se llaman participaciones. Entonces, la inversión es por aportación de capital, se llama ampliación de capital, se pone dinero a cambio de unas participaciones. ¿Vale? Se valora la empresa, se ve la cantidad que hay que poner, etcétera. Es un tema muy complejo. ¿Vale? Y la financiación es vía préstamo. La financiación podría ser bancaria, ¿no? Bancaria o de entidades de crédito, tipo pues, administraciones que apoyan el emprendimiento, que dan préstamos o similares, ¿vale? Financiación, préstamos, inversión, rondas de ampliación, ¿vale? Claro, tanto para que los bancos te den, empecemos por los bancos, que es a lo mejor lo más sencillo, que yo mi recomendación es no montaría una empresa, no emprendería con dinero de bancos. ¿Por qué? Porque el banco te va a pedir tu garantía personal, tu aval personal, y eso significa que vas a ser tú el garante, el que vas a ser a tener la obligación de devolver ese dinero, funcione la empresa o no. Y puedes montar una empresa. Yo, por ejemplo, en mi primer negocio, pues no lo recomiendo porque me pasó. Mi primer negocio perdimos un montón de dinero. En mi caso fueron 45 o 50 mil euros, de los cuales 20.000 tuve que devolver. En este caso había pedido ayuda o le había pedido dinero a familiares y les devolví todo el dinero. ¿Vale? Pero si hubiera sido, podría no haberlo hecho porque era una empresa, un emprendimiento y podría haber dicho, oye, me ha salido mal, no lo devuelvo, pero yo quise devolverlo. Pero si hubiera sido un banco, no tenías opción, hay que Claro, devolverlo. ¿Vale? Entonces, yo no pediría préstamos para en las primeras etapas de una empresa hasta que no, evidentemente, hayas demostrado que la propia empresa, con la garantía de la propia empresa, puede devolver ese dinero. Afortunadamente, en el mundo del emprendimiento, las administraciones sí que hacen préstamos al emprendimiento sin garantías personales. Es decir, como son administraciones públicas, están fomentando el emprendimiento con préstamos y su aportación al ecosistema o al emprendedor o a la sociedad o a la riqueza o a la economía es doy préstamos sin garantías personales. Entonces, esto es bueno porque de alguna manera estás fomentando el emprendimiento sin que las personas físicas tengan que estar lastradas toda su vida por haber intentado con 25, 27 o 40 años una empresa y que le haya salido mal. Eso es la parte de financiación. La parte de inversión es ir a inversores, en este caso, pues lo que se llaman business angels o inversores ángel, ¿no? O business angels, fondos de inversión, de capital riesgo. Se llama capital riesgo porque, como hemos dicho, el mundo startup tiene mucho riesgo, pero también tiene mucho potencial de crecimiento. Inversores en general. Claro, para que un inversor invierta en tu producto o en tu startup, tienes mm, que demostrarle algo. Entonces, para demostrarle algo, eh, tienes que haber lanzado algo mínimo, lo que se podría llamar el producto mínimo viable, ¿no? Claro, si yo fuera, imagínate que yo fuera un inversor y me estás contando una idea y necesitas 100.000 euros. Imagínate que yo los tuviera y te tuviera que invertir 100.000 euros, ¿no? Y tú me dices, oye, Héctor, necesito 100.000 euros para desarrollar esta idea. Puede ser muy interesante, pero yo lo primero que te voy a preguntar es, ¿cuánto tiempo llevas tú trabajando? ¿X años? ¿Cuánto tienes, cuánta familia, amigos tienes alrededor? ¿Cuánto dinero puedes conseguir tú primero de tu entorno? ¿Vale? ¿Cuánto dinero puedes poner tú inicialmente para que yo ponga 100.000 euros? Es decir, demuéstrame algo. Es decir, ven por lo menos con claro. el producto mínimo viable que tu familia, tus padres, tus amigos, tu entorno que te conoce y sabe que eres una persona trabajadora, implicada, inteligente, que le va a dedicar tiempo, ¿no? Si tu entorno es capaz de aportarte 20.000 euros y vienes ya con una idea desarrollada y validada, pues tiene sentido que yo te aporte 100. Pero lo que no puede ser es que tengas 20.000 euros ahorrados o que estés invirtiendo en otras cosas o que tu familia no te apoye, ¿no? Imagínate que tienes 20.000 euros en fondos indexados o 20.000 Ujú. euros en dividendos, ¿no? Y que yo te diga, oye, tú no tienes nada de dinero, no, es que lo tengo en fondos indexados. Pues mira, yo te diría, como inversor, te diría, mira, si tú quieres emprender, pon primero tu dinero, tus primeros 20.000 euros, ¿vale? Los pones tú. Si funciona y validas y demuestras, entonces puedes ir a gente que tiene más dinero para que apueste por ti. Pero si ni siquiera tú apuestas tus ahorros o tú o tu familia apuestas tus ahorros por tu propio producto o servicio, entre comillas, no vayas a la gente que tiene más dinero a pedirle, porque esto es desequilibrado, por decirlo de alguna manera. No sé si me explico. Entonces, esto sería el concepto, un poco la filosofía. Entonces, si tú eres capaz de aportar 20.000 euros, con 20.000 euros puedes lanzar ya no el superproducto que quieres lanzar, sino por lo que decíamos antes.
esa Una pequeña parte landing del mínimo page, viable. esa página, el producto mínimo viable, esa aplicación sencillita, esa herramienta sencillita, ese negocio sencillo. Si tú consigues lanzar eso y validar con clientes que lo compran, entonces, para darle el potencial que necesitas, esos 100 o 200.000 euros iniciales para lanzar un negocio, entonces ya puedes ir a inversores. ¿Y dónde vas a inversores? Bueno, pues hay etapas de inversores. Hay inversores que están Perdón, más Héctor, eh, especializados. en línea con esto, porque ¿Sí? está muy relacionado, has dicho que ofrecer, por ejemplo, eh, la idea de que tú puedes invertir tu propio dinero, ¿no? De tus propios ahorros, de dar, digamos, algo a cambio. Ese algo a cambio podría ser ya tener cerrada, digamos, em, una potencial clientela. Es decir, yo hago una validación, propongo una lista, genero una lista de espera con un botón de acción que me genera una lista de espera y de repente digo, oye, mira, no tengo el capital suficiente, pero he conseguido que números aleatorios, 10.000 personas se hayan apuntado para registrarse en mi proyecto. Eso podría ser también una buena forma, ¿no? Pues una forma de validar sería efectivamente pues, tener un poco de comunidad, tener gente que le interesa, que te sigue, o gente que ha contestado una serie de encuestas. Esto es necesario, vamos, esto es necesario para ver, cualquier inversor te va a preguntar, oye, ¿qué opina el público de esto? Claro, Evidentemente, tener una lista de interesados, una lista de correos de gente que está interesados en una landing de, oye, ¿te interesa este producto, este servicio? Déjame tu correo y cuando lancemos el producto te avisaremos. Pues eso es otra forma de validación. Otra forma de validación muy interesante es el concepto de pre-sales, preventas. Imagínate que a esa lista de correos le dices, oye, este producto que voy a lanzar, este casco, esta bicicleta, esta lo que sea, este producto, esta caja, va a valer 100 euros. Pero si me haces, por ejemplo, hacer un crowdfunding, ¿vale? Si hago un pre-sales, ¿vale? Para desarrollar este producto, pues te puedo vender, puede ser en exclusiva los 100 primeros, venderlo a 25 euros, a 50 euros, al 50%, al 30%, lo que sea, pero consigo financiarme para preparar el producto y además demostrarle al inversor que hay 100 personas que están dispuestas a pagar, pues si el producto vale 100, están dispuestas a pagar 30 o 50 para validar ese preventas, ese pre-sales que se llama. Entonces, tú, aparte de haberte financiado, es una validación buenísima. Claro, claro, ¿cuál sería el ideal? Evidentemente, ir al inversor o haber validado que realmente 100 personas han pagado lo que vale el producto o el servicio porque has podido lanzar lo que se llama el producto mínimo viable. El concepto es la mínima cantidad de producto que cubre esa necesidad. Entonces, sí, evidentemente, el producto mínimo viable, si tú consigues lanzar un producto mínimo viable y sobre eso hay gente que está dispuesta a pagar una parte del servicio, por eso están las cuotas y los diferentes precios, la política de pricing, ¿no? Oye, pues ujú, a lo mejor tú quieres que valga 100, pero el producto mínimo viable vale 20. Y si tú vas a un inversor y le dices, o que has hecho preventas, o que tienes una lista de gente registrada en una lista esperando a que lances el producto, o que has hecho un crowdfunding, es decir, un crowdfunding es un lanzamiento, una campaña donde consigues aportaciones de terceros, de fans, ¿no? Para que te hacen pequeñas aportaciones para que lances ese proyecto. Y ya lo ideal es que si consigues ventas, pues claro, el inversor al que vas a ir y si encima le dices a ese inversor que tú has aportado tus primeros 20.000 euros de tu familia, de tus amigos, de tu propio capital, de tus ahorros que llevas, pues entonces el inversor, si ve que hay un mercado grande, que el público objetivo le gusta, que el hueco que encuentras entre los competidores tiene sentido y que tu visión y tu estrategia y sobre todo el equipo, el emprendedor, es una persona con esas habilidades, con esa capacidad, con ese esfuerzo, que hasta su entorno, la gente que le conoce, han apostado por él y le están ayudando a que emprenda, pues bueno, el inversor, pues tienes más posibilidades de conseguirlo. ¿Y dónde consigues el inversor? ¿No? Pues en el mundo de la inversión hay ecosistema, que se llama, ¿no? Empieza el ecosistema del emprendimiento, empieza en esas incubadoras o en esas aceleradoras, ¿no? Que son instituciones o generalmente empresas que lanzan pues, eventos o programas para ayudar a los emprendedores, donde aparte de darte pues, una serie de mentorías, pues te aportan algo de capital inicial, te aportan un espacio físico, te aportan un ecosistema de conocimiento, de aprendizaje, de compañeros, para que empieces a emprender y empieces a validar, pues te dan toda esta filosofía del Lean Startup del que hablábamos, ¿no? Entonces, eso sería la primera etapa. En esas aceleradoras, pues puedes conseguir, pues esos primer capital, donde, pues esos primeros, pues adicional al dinero que te hayas puesto, pues esos primeros
ese primer dinero, ¿no? Que te puede ayudar a construir ese producto mínimo viable. Lo bueno de además estos programas, aceleradoras o incubadoras, es que luego te generan entornos de inversión, lanzan pues eventos de inversión, lo que se llama el concepto de los elevator pitch o los concursos de inversión donde te dan la oportunidad de presentarte ante inversores para presentar tu idea y que inversores potenciales pues se adhieran a esa idea o les interese ya reunirse contigo. Evidentemente en esos eventos no se consigue nada, lo que se consigue es Claro. despertar un interés, ¿no? Despertar un interés Networking, ¿no? de También, un poco. networking con inversores para poder tener oportunidad de contarles más tu empresa. La siguiente etapa o la siguiente opción, además de esto, es ir a eventos tú, ir a eventos de inversión, ir a eventos de networking, de ecosistemas de startups, etcétera. Y, por supuesto, descubrir el panorama emprendedor tú mismo vía bootstrapping, que se llama, o como se llama, de guerrilla, ¿no? Mochilita, como he dicho yo muchas veces, ¿no? De explorador, machete en mano, abriendo la selva, buscando huecos y encontrando pues, en LinkedIn o en eventos de inversión, acercándote a potenciales inversores, hablando con la gente, hablando Sí, con otros emprendedores que te digan dónde han encontrado y luego investigando muy bien a los potenciales inversores a los que te vas a acercar. Porque si tú quieres lanzar un producto relacionado con la música y me lo cuentas a mí, por poner un ejemplo, que soy un inversor que solo invierto en B2B, es decir, solo invierto en modelos de servicios para empresas, o tú quieres lanzar un producto de blockchain y yo soy un inversor que solo invierto en proyectos de inteligencia artificial, pues me vas a contar, vas a perder tu tiempo y el mío. Y eso no es que le siente mal a los inversores, sino que cada vez, como está más profesionalizado, el inversor con mayor o menor corrección te tacto. puede decir, oye, tacto, efectivamente, te puede decir, oye, haz tu trabajo, tienes que hacer tu trabajo, tienes que investigar qué tipos de inversores están más orientados a tu tipo de producto, de tu tipo de servicio. No vale disparar a todos los inversores que veas, a todas las personas que tengan en LinkedIn. A mí me pasa muchas veces. Como en LinkedIn en alguna de las empresas tengo que soy inversor, me escribe mucha gente, oye, ¿quieres invertir en no sé qué? No, pero es que no te has leído ni mi perfil, ni sabes lo que hago, ni te has dedicado a perder tiempo, ¿no? A dedicar o invertir tiempo tú en conocerme y saber si yo puedo invertir en ese tipo de cosas. Yo invierto en, no sé, en dividendos, en inmuebles, pero no invierto en startups, por ejemplo, ¿no? Claro, Entonces, ese concepto es un trabajo que tienes que hacer, es un trabajo que es muy pico pala. A mí me gusta mucho hacer la asimilación, ¿no? La metáfora de la mochilita, la selva y el machete, ¿no? De mucho trabajo pues sí, de abrir camino y de ir conociendo gente, de networking, de ir a eventos y de trabajo de esfuerzo de prospección, de encontrar gente, conocer gente. Entonces, estos ecosistemas de aceleradoras, de eventos, pues suelen ser bastante interesantes porque te aglutinan este ecosistema o puedes hablar con otros emprendedores o puedes aglutinar a varios inversores a la vez. vale. Eso sí, eso lo tendré en cuenta. La verdad es que lo de los eventos, el asistir, no es que no lo hubiese pensado, sino no he encontrado el momento. Pero el tema de las incubadoras, por ejemplo, sé que hay algunas que, bueno, hay que ¿Sí? rellenar formularios, hay convocatorias y ellos deciden si tu producto gusta o no. ¿Hay alguna forma que sea más, algo más directa o siempre suelen ser de ese estilo, ¿no? Una convocatoria y Sí, ya. aquí, por ejemplo, que además es conocida bastante conocida en España, aquí en Valencia está Lanzadera, que es de Juan Roch, de Mercadona, relacionada con el capital. Al final, un gran empresario pone su dinero de forma altruista pues para invertir en empresas, bueno, altruista, invierte en empresas con objetivo luego de retornar pues, riqueza, capital, etcétera, ¿no? Bueno, pero en la fase de aceleradora, de incubadora, es directamente no entra a formar parte del capital de las empresas. Por lo tanto, es un tema bastante altruista, ¿no? Pero lo que quiere es que crezca el tejido empresarial, en este caso, pues en Claro, España, ¿no? Entonces, bueno, entrar a una aceleradora como estas, al final significa. Ellos también tienen un embudo. Fijaos que hablábamos antes del embudo de conversión, pues ellos tienen un montón de peticiones por arriba y lo que van haciendo es filtrar en ese embudo de conversión, pues en función del tipo de emprendedor, del tipo de empresa, del skin in the game, es decir, de la piel en el juego que tú has puesto en la empresa, lo que decíamos antes, ese skin, es decir, si tú has puesto tus ahorros, si tú te has dejado tu trabajo, si tú lo estás dando todo tú por tu proyecto, pues a la aceleradora eso le gusta. Si tú sigues teniendo tu claro, trabajo, no has puesto dinero y quieres de alguna manera ver si sale bien, ya veremos,
pues eso a las aceleradoras no le gusta, ni a las aceleradoras ni a los inversores, ¿vale? Entonces, como decíamos, pues tienen una serie de procesos, de formularios, que pues el proceso más o menos es una primera fase de cribado en función del tipo de empresa, del tipo de emprendedor, luego hacen una serie de entrevistas, pues para conocer fundamentalmente la clave de las empresas o de este tipo de emprendimientos son los emprendedores. Entonces, claramente, la entrevista personal, el conocer más de ti, del proyecto, es una parte importante. Y luego, ¿cuánto estás dispuesto tú a dar por la empresa? Es decir, si estás dispuesto a invertir a, a ir todos los días allí al ecosistema o a la aceleradora, si estás dispuesto a dejarte tu trabajo, pues eso son cosas que las aceleradoras valoran mucho. Yo, por ejemplo, Claro, en mi primera empresa, cuando nos salimos en la primera aceleradora, en una aceleradora americana que vino a Valencia, Plug and Play, pues cuando nos dijeron que habíamos sido seleccionados y que arrancáramos con ellos, pues me dejé mi trabajo. Además, nos lo preguntaron directamente, oye, ¿vais a seguir trabajando o os dejáis el trabajo? Y yo, pues me dejé mi trabajo, no tenía dudas, ¿no? Porque quería claro. emprender, ¿no? Mi trabajo, yo soy ingeniero, trabajaba en la obra, en la construcción y, y me dejé el trabajo, un trabajo muy bien pagado, muy bien considerado, pero yo quería ser emprendedor, no quería ser ingeniero toda la vida o trabajar en construcción toda la vida, ¿no? Pero bueno, esto al final es parte del juego, ¿no? Parte del juego es cuánto das tú por tu empresa y cuánto das tú, porque son los inversores y las aceleradoras lo ven y lo valoran muchísimo. Al final tienen 10 plazas y ¿qué quieren en esas 10 plazas? 10, 20 plazas, 50 plazas, las que sean. Quieren a los 10 mejores, porque Claro. ellos quieren a los 10 que más posibilidades tienen de alcanzar el éxito. Yo, bueno, me encuentro un poco en una situación, como lo que he explicado ahora de, de tu inicio con, bueno, el tema del trabajo y de qué quieres ser, ¿no? De no quiero ser ingeniero todavía, sino quiero ser emprendedor. Entonces, pues, la verdad es que para mí esto me aclara muchas cosas y me abre muchos ojos a la hora de tomar ciertas decisiones o de poder seguir un camino que, bueno, pues ojalá pueda ser parecido, ¿no? Entonces, nada, eso Seguro, seguro que te lo sí. agradezco mucho, Héctor, la verdad. Pues espero que os haya gustado mucho. Me gustaría leer en comentarios si creéis que este tipo de sesiones pueden ser interesantes y si os gustaría que profundizáramos. Tengo un montón de amigos, emprendedores que me preguntan muchas cosas como las que hoy ha compartido Joaquín. Podríamos abrir esta sección. Si os gusta, me gustaría leerlo y si creéis que aporta valor, pues le vamos a dar un poquito de caña porque creo que puede aportar mucho y puede inspiraros y puedo ayudar a la comunidad que de eso se trata. Y recuerda, como decía mi abuelo, el mundo es de los valientes. Y hoy, de que estamos hablando de emprendimiento, emprender, ser valiente, dar ese salto y crear nuevas líneas de ingresos y emprender, es de valientes. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.